Lo habíamos anticipado temprano, Valentina, repasando la agenda del día, nos contó de un tema que va a dar que hablar sobre la modificación del artículo 72 del Código Penal. ¿Sobre qué es este artículo? Sobre el abuso sexual infantil. Sanciona en esta ley para declarar de acción pública los delitos de abuso sexual infantil. Y si nos remitimos a los números, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños y 1 de cada 13 niños adolescentes sufren abuso sexual antes de los 18 años. Para hablar sobre este tema muy importante, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Roberto Horacio Casanova, psicólogo clínico y forense, perito judicial de la Nación y provincial en Buenos Aires. Licenciado, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Un saludo. Acá de Buenos Aires, estamos con lluvia, no sé por ahí. Acá también estamos todos igual, entonces, pasados por agua. Bueno, está cruzando del costado del país. Claro, sin duda. Bueno, Buenos Aires tiene una mañana complicada hoy en cuanto a los cortes, con las protestas a las 11 frente al Congreso, así que mejor que se quede donde está, licenciado, ¿no? En Buenos Aires es el día miércoles es el día de corte, día de marcha, sí, ¿no? acá en Buenos Aires. Bueno, lo molestábamos para que nos cuente sobre esta ley que fue sancionada para declarar de acción pública los delitos de abuso sexual infantil. ¿Cómo nos puede explicar de manera simple para que nosotros podamos entender de qué se trata esto y cómo va a cambiar? Sí, la estaba escuchando cuando estaba haciendo la presentación, que este tema va a dar que hablar. Lo primero que le voy a decir es que lamento estar en desacuerdo porque no se habla tanto como se tendría que hablar. Sí. Es una sanción que no ha llegado masivamente, quizás ha llegado a usted, ha llegado a la gente que está más atenta en el tema, pero al general del público no llega, y creo que va de la mano con el tema, ¿no? Tiene cierta lógica de fondo, ¿no? El espíritu, el sentido de sancionar esto es muy claro, es que se devele, se visibilice todo esto que realmente pasa. Como bien decías en la estadística, el 20%, 1 de cada 5 niños o 1 de cada 13 niños varones, son abusados o maltratados de alguna forma durante la infancia. Esto no solamente es una estadística de la Organización Mundial de la Salud, se ve en el consultorio, se ve en las pericias, donde la gente va por otro tema, pero hablando surge. Y surge también, como dicen los estudios, como dice la estadística, que el 80% de las veces este ataque, este delito es cometido por alguien de la familia propia, o sea, es un abuso intrafamiliar o muy allegado de la familia, un amigo, amiga, lo que sea. Claro. Entonces, el sentido de esta modificación, que no es la ley de abuso sexual infantil. Ese artículo habla de los delitos de orden privado y orden público y en cuáles se encuadran privado y público. Privado, un delito tiene, centrándome en este tema, sí. Hasta este momento, esto tenía que ser denunciado por un familiar. Si un niño se develaba que el niño fue abusado o maltratado, tenía que ser denunciado por un familiar, por el tutor que estuviera a cargo, o por ciertos agentes, como es un agente de la salud, un médico, un psiquiatra, un trabajador social, un psicólogo, un docente, podía iniciar la denuncia con la fiscalía y que el fiscal actuara, ¿no?, con las investigaciones. Con este cambio, podría ser denunciado por el Estado mismo, y el fiscal investigar, o por cualquier persona. Por eso es el orden público. Claro, bien. Cambiaría de privado a público para que justamente toda esta gente pueda participar y para que inclusive el fiscal pueda investigar de oficio este posible abuso. Exacto, esa sería la palabra, de oficio. ¿Por qué? Porque el problema de esto es que pasa mucho. Uno lo ve, uno quizás está en el ámbito, lo conoce, pero esto que vos decís al principio va a dar que hablar.
Lastimosamente no da de hablar tanto como pasa. ¿Por qué? Porque hay todo un tabú de atrás y toda una cosa de resistencia social, de culpa social, de no querer hablar de esto. Y realmente sucede. Y el gran problema es que muchas veces queda dentro de los muros de la familia, para adentro, por varias cuestiones. Primero, porque que esto se denuncie va a mover muchas cosas, puede haber gente que sea enjuiciada y sea culpable y se desarme una familia, haciendo justicia. Eso es otra cosa, no me quiero meter ahí. Pero también el proceso del niño que hable muchas veces se retracta de lo que dice por temores, por miedo o cosas muy manipuladoras del supuesto victimario. Es todo muy complejo eso, no me quisiera meter ahí porque sería para hablar largo y tendido del proceso del niño y como víctima, ¿no? Sí, Roberto, en esta modificación que se hace de la ley, ¿no? En esto que se agrega, digo, ¿esto de la denuncia puede ser anónima o también corre esto en el tema? Uno quiere decir, che, no quiero figurar, o no quiero salir, o no quiero que me nombren, pero puedo denunciar un caso. Mire, no tengo entendido que sea una condición o se puede que para una denuncia, como todo proceso llegado al proceso judicial, se tiene que saber quién hace la denuncia. Porque también tiene que ver con un derecho del acusado, de poder verle la cara y saber quién lo acusa de. Bueno, pero como decías vos, viste, Roberto, por ahí esto es intrafamiliar y por ahí dentro de la familia alguien quiere decirlo, pero no quiere que... Bueno, quiere darlo a saber, no quiere involucrarse. No quiere involucrarse. O quiere involucrarse. Se entiende del miedo, de la preocupación, pero también yo como agente objetivo, como viendo de ambas partes, que sea acusado no significa que sea culpable. Y el acusado tiene derecho a saber quién está diciendo que hice esto. Entonces, esto de lo anónimo, habría que ver, en este caso, yo querría entender que no, quizás habría que verlo bien con un abogado. Está bien. Pero hasta lo que yo sé, por los casos que veo en tribunales, en estas cuestiones, siempre hay que saber quién acusa, porque yo tengo que saber quién me acusa y de qué. Eso va a figurar en un expediente, va a figurar el nombre, la persona que acusa va a hacer va a dar testimonio, y eso tiene que figurar las transcripciones en el expediente para que el abogado de la defensa del acusado pueda evaluarlo. Tiene cierta lógica que no me cierra que tenga que ser anónimo. Claro. Digamos que el propósito fundamental y principal es que los delitos no queden impunes y que es un gran paso para la infancia, ¿no? Para tratar de resolver esto antes que sean adultos. El espíritu de esta ley es proteger al sector más vulnerable, en este caso, que son los niños. E insisto, las niñas, si bien lo que se protege es al niño, niño y adolescente, socialmente se sabe que la niña, la nena, la mujer es más vulnerable a toda edad, y si es niña también, pero lo dicen las estadísticas. No es que a los niños esto no les sucede, pero las niñas son mucho más vulnerables por estadística. Está bien. Claro, no es una cuestión de género, de enseñarles que son más o menos, sino que lo marcan las estadísticas. No, acá me corro de esa discusión. Acá hablo de las estadísticas. El 20%, esto es más simple para decirlo claro. De cada 5 mujeres adultas que nos crucemos en la calle, la estadística dice que una fue abusada. Usted vaya a comprar el pan, en la fila hay 5 mujeres, una de esas mujeres fue abusada de alguna forma. Y una de esas mujeres probablemente fue abusada por alguien de la familia del entorno cuando niña. Así de simple. La verdad que los números son alarmantes y es cierto, ojalá se pudiera hablar de este tema que nos involucra a todos como sociedad, dejar de taparnos los ojos y enfrentar los problemas que tenemos dentro de la familia, fuera de la familia, involucrarnos como sociedad para mejorar la salud nuestra, pero sobre todo la de los niños. El cuidado. Y el cuidado. Licenciado, lo molesto con esta última consulta, hay mucha gente que nos está viendo en toda la provincia de San Luis y también a través de internet en todo el país. Si hay alguien que está atravesando una situación así de abuso de cualquier tipo, o sospecha de una situación de abuso, ¿qué es lo primero que deben hacer? Mire, lo más aconsejable es
lo más aconsejable, pero muchas veces la verdad, lamentablemente lo más difícil es iniciar la denuncia. Nosotros tenemos muchas consultas en nuestro estudio en forma privada de cómo proceder, de cómo hacer una evaluación, y lo primero que decimos, la primera pregunta que tenemos es: ¿usted tiene un abogado? ¿Hizo la denuncia? Porque es el primer paso. Uno puede dar contención psicológica, hacer una evaluación psicológica, pero el paso para hacer justicia y para que ver que esto se resuelva es acercarse a una fiscalía, ir a una comisaría, iniciar la denuncia, a una defensoría. Cada provincia tiene su forma de manejo, ¿no? Pero el primer paso es iniciar la denuncia. Lo más cercano es una comisaría, una fiscalía o defensoría. Y ahí ya el Estado tiene que trabajar de oficio y bueno, y proceder al juicio. Pero es lo más simple, pero lo más difícil. Está bien. Roberto, una última pregunta por mi lado. ¿Qué opinión y qué posición tiene usted sobre la educación sexual integral? Este es un debate que se está dando en Argentina, pero que en otros países ya está resuelto hace 40 años. Lo que hoy se está debatiendo acá, países de Suecia, Noruega, está más que integrado y resuelto. Y las estadísticas de salud pública, de salud mental y salud sexual de esos países son excelentes. Opino que estamos hablando algo que ya en otro lugar está resuelto. Está bien. Me explico lo que voy, ¿no? Sí, hay otros lugares que hacen política a largo plazo, que política que no se... Justo cuando usted estaba empezando a hablar, habló de los ministerios, la secretaría. Estamos hablando de políticas que hoy se toman una decisión y tienen un impacto en 20 años. Entonces, en otro país hay una coherencia entre distintos mandatarios que se van sucediendo, que siguen una política. Volviendo a este caso del abuso sexual infantil, una buena política hoy, esto me parece una buena política, esta ley, va a asegurar que de acá generaciones posteriores estén menos dañadas, más protegidas y sean más sanas las generaciones que vienen, porque se arrastran traumas, cuestiones que van pasando de generación a generación. Sin duda. Está claro. Bueno. Licenciado, muchas gracias por su tiempo, por la explicación, por contarnos de qué se trata esto y por atendernos muy amablemente. Gracias. Bueno, muy amable a ustedes también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El licenciado Roberto Horacio Casanova, él formó parte de Psicología Forense Argentina, un estudio pericial psicológico en Buenos Aires que trabajan con los casos de abuso sexual infantil. Tienen una página www.periciapsicológica.com. El licenciado Roberto Horacio Casanova habló en exclusiva para Cadena de Noticias.